Bueno, este martes tenemos una visita muy especial acá en Debates del Sur Global. Nos acompaña nuestro viceministro Yuri Pimentel, quien es viceministro para Asuntos de África de la Cancillería venezolana, pero además es un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con el proceso comunicacional. Él fue ministro de Comunicaciones de nuestro comandante Hugo Chávez en el 2005, fue vicepresidente de Telesur, fue muchos años presidente de Venezolana de Televisión, así que es un gran honor para nosotros tenerlo aquí, viceministro. Además, ejerció como nuestro embajador ante San Vicente y las Granadinas y ha venido desarrollando una gran experticia en el ámbito internacional, en el ámbito diplomático. Ya tiene, ¿cuántos años como viceministro? Sí, 6 años como vicecanciller para relaciones con África. Bueno, les recordamos que llegamos a todas y todos ustedes gracias a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a quien le enviamos un gran saludo, a la gerencia de contenidos, agradecemos a la compañera Tamar Sánchez y a todo el equipo que hace posible pues salir al aire esta tarde. Bueno, viceministro, no quiero tampoco extenderme, sabemos, para nosotros es muy importante su presencia y su opinión estudiada y analizada de lo que es la prioridad para nuestro país en el marco de una región tan importante y tan compleja y de tanta riqueza histórica, cultural, como lo es todo el continente africano, que además no es un continente fácil desde el punto de vista de la diversidad de idiomas, de la diversidad cultural y de caracteres, pero que sabemos que es estratégico en el marco del proceso de consolidación de la multipolaridad. Nuestra revolución bolivariana, nuestro comandante Hugo Chávez siempre fue muy enfático y visionario al otorgar y reconocer en nuestra madre África la importancia medular para la construcción de ese gran sur global contrahegemónico, antiimperialista, ¿no? Que nos permitiera, realmente equilibrar la balanza internacional y poder incidir como un gran bloque en el proceso de toma de decisiones globales. Me gustaría, eso es parte de la línea de la política exterior que se ha mantenido hasta la actualidad, teniendo en consideración pues las complejidades del momento histórico. Yo quiero que usted se sienta libre de hacernos un recorrido por los distintos temas y que con naturalidad pues vayamos abordando las prioridades de nuestro país y cómo vemos la importancia estratégica de esta región a la luz de la consolidación de la multipolaridad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniela. Saludos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Saludos también a Nieves, a Tamara, a quien conocemos hace tantos años. Como dice, la importancia del continente africano y que la visualizó, tuvo la claridad de la necesidad de avanzar en la unidad, en la cooperación, en la integración con el continente africano, como bien lo decía el comandante Hugo Chávez. Por supuesto, estrategia de trabajo y lineamientos que mantiene y profundiza el presidente Nicolás Maduro, pero fue sin duda con el comandante Hugo Chávez donde África pasó de ser una referencia casi anecdótica de nuestra política exterior a ser un eje central para la cooperación, para el trabajo conjunto. Baste decir, hay algunos datos que creo que pueden demostrar lo que estamos señalando. Era muy poca la presencia de Venezuela, teníamos relaciones diplomáticas. África tiene para nosotros 55 países. Digo para nosotros porque cualquiera, si se busca quizás en alguna página de internet, puede hablar de 54. En el caso de Venezuela
reconocemos como un país independiente a la República Árabe Saharaui Democrática, y por lo tanto son 55 países, tal como está reconocido, por cierto, en la Unión Africana, que también son 55. No así en la ONU, que son 54, porque el territorio saharaui sigue siendo un territorio en disputa, en proceso de descolonización. Pero dicho esto, antes de la Revolución Bolivariana y en los primeros años de la Revolución Bolivariana había relaciones diplomáticas con cerca de 20 países africanos. Hoy en día podemos decir Venezuela tiene relaciones diplomáticas con las 55 naciones de África. Teníamos alguna presencia en embajadas, pero fundamentalmente en países, la relación más que por ser África era por ser países petroleros, y algunos de ellos parte de la OPEP. Y allí era donde teníamos embajadas. Hoy en día ya tenemos 19 embajadas en el continente africano y están planteadas la apertura de algunas más, siendo, por cierto, la tercera mayor presencia de los países de América Latina en ese continente, solo superado por Cuba, que ya sabemos que los que conocemos un poco la historia de las relaciones internacionales de Cuba, una larguísima cooperación de Cuba con los países africanos, y estuvo involucrado incluso en los procesos de lucha por la independencia y de liberación de varios de ellos, y por supuesto Brasil, un país también con una gran presencia en el continente africano, y en tercer lugar Venezuela, superando a países que quizás sus economías o su dimensión pudiese pensar que tendría mayor presencia, como pueden ser México o Argentina, pero no es así. Venezuela viene marcando esa pauta en la cooperación. Fue con el comandante Hugo Chávez, que no solo es la presencia por un tema solo de abrir embajadas, sino de avanzar en la cooperación concreta. Se retomaron o se lanzaron, se impulsaron proyectos, por ejemplo, como las cumbres ASA, las cumbres de América del Sur, África, que nacieron bajo el impulso, hay que decirlo, en primer lugar del comandante Hugo Chávez, por supuesto también del presidente Lula en su primer gobierno en Brasil, fue un factor muy importante para esto, y en el caso de África jugó un rol muy importante también el entonces presidente de Nigeria, presidente Obasanjo, y se impulsó la primera cumbre ASA que se realizó en Nigeria en el año 2006, la segunda, creo que muchos lo recordamos, en el año 2009 en Margarita, la tienda, todos recordamos la tienda de Gaddafi donde se quedaba, y toda esa presencia tan importante. La tercera cumbre debió tener lugar en Libia, por cierto, pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió, la agresión, el ataque de la OTAN, el imperialismo contra Libia, el asesinato del presidente Muammar Gaddafi en el año 2011, termina realizándose en el año 2013, en febrero del año 2013, en Guinea Ecuatorial. Ya el comandante, si vemos la fecha, febrero de 2013, estaba muy convaleciente con su enfermedad. Sin embargo, invito a todos los que nos escuchan a que lo busquen. Él envía una carta de esa reunión. El entonces canciller nuestro es quien va a esa cumbre y lee la carta que escribe el comandante, que es realmente una joya, ¿no? Una joya. Fue, aunque él no estaba físicamente allí, pero fue la última presencia, el último discurso ante los organismos internacionales que realizó el comandante en vida, y allí traza lo que es su visión de la cooperación, de la visión de unidad con el continente africano. Es realmente extraordinario, un documento hermosísimo que todos los que quieran entender la visión chavista, revolucionaria, bolivariana de la relación con África deberían leer. Realmente no es el único, hay otros discursos muy importantes. Recordamos ahora mismo en el año 2006 a una reunión de una cumbre de la Unión Africana que se realizó en Banjul, en Gambia, y allí estuvo el comandante, por cierto, el primer presidente no africano que daba un discurso ante una cumbre de la Unión Africana, y en muchos otros eventos internacionales. Así que está por todos lados, así como
la vida y la obra del comandante Hugo Chávez marcó todo nuestro país, toda nuestra nación, en todos los ámbitos. También lo marcó evidentemente en lo que es la nueva doctrina de política exterior, que representó un cambio radical y de ruptura frente a esa doctrina sumisa, que recibía instrucciones de Washington que teníamos en la Cuarta República, y colocó en el centro de la cooperación, por supuesto, a nuestra región, a América Latina, el Caribe, toda la relación estratégica con Asia, con países claves como Rusia, como China, como Irán, pero en el medio de todo eso también fue esa visión que tuvo el comandante de avanzar en las relaciones con el continente africano, que marcaron un antes y un después. Bueno, excelente recuento histórico de nuestro vicecanciller, bueno, para situarnos, ¿no?, de lo que es la premisa de nuestra revolución en cuanto al relacionamiento con esta importante región. Recordemos que no en vano decimos, todos venimos del continente africano, o sea, el aporte cultural de este continente, en especial a nuestros países latinoamericanos, bueno, es invaluable. Ahora, estamos viendo que hay una fuerte lucha en el marco de la batalla geopolítica internacional. Venezuela, nuestro comandante Chávez advirtió desde muy temprano esa lucha, cuando él hablaba de que había que avanzar hacia la democratización del sistema internacional, hacia la construcción de un orden mundial multipolar, pluripolar y multicéntrico, como él lo planteó desde sus inicios, ¿no? Desde muy temprano, aun cuando otros países no hablaban de la multipolaridad. Ya el comandante Chávez, igual que Bolívar, veía el mundo dividido en grandes bloques de poder que ejercían una presión y un balance respecto a otro. Bueno, el siglo XXI, al cual nosotros entramos adelantados, ha transcurrido y resulta que la multipolaridad, si bien se ha seguido consolidando, también ha traído consigo grandes luchas de poder por el control de los recursos, por el control de las áreas de influencia y de los territorios. Ahora, esas luchas se manifiestan en las regiones y hemos visto que África es uno de esos espacios en donde más se ha manifestado la lucha, y no me gusta verla, vicecanciller, en términos de potencias, ¿no?, sino en términos de dialéctica político, económico, social de esos países, porque a veces nos referimos de África o de América Latina como que si fueran recipientes vacíos en donde las potencias hacen lo que quieren. No, hay historias, hay pueblos, hay necesidades, ¿no? Y hemos visto que ha habido recientemente entrado en la segunda, desde la segunda década, yo diría la tercera década de este siglo, hemos visto que varios países africanos han asumido posiciones anticolonialistas, con un anticolonialismo incluso que pareciera más genuino que el del siglo anterior. Me gustaría conocer su opinión y su valoración, si esto podemos llamarlo, es un movimiento creciente y auténtico de estos pueblos africanos que quizás ya se han cansado de tanta humillación colonial, incluso en el siglo XXI, o es una exageración decir esto, ¿no? ¿Cómo interpretamos y analizamos lo que está sucediendo recientemente en África, en Níger, en el cinturón, por ejemplo, del Sahel, y cómo esto impacta la arquitectura que estaba construida en esta región? Sí, fíjate, Daniela, ahí hay varios, creo que hay varios elementos, varias aristas, ¿no?, que pudiésemos conversar. Fíjate, yo en primer lugar, un poco como continuidad de lo que señalábamos antes, a veces hay una visión, ya tú lo señalabas, todos sabemos hoy en día, no es la ciencia y toda la investigación lo ha demostrado,
el ser humano proviene del continente africano y se fue, digamos, extendiendo por el resto del planeta. Podemos además, en una historia más reciente, trazar, y en el caso nuestro es indispensable hacerlo, las raíces de buena parte de nuestra población por el lamentable proceso de esclavización forzada y de trato de esclavizados que se generó durante siglos. Pero bueno, como producto, eso generó que nuestra población, el último censo creo que arroja que un 54% de la población venezolana puede tener trazas directas de, digamos, como afrodescendientes. Así que hay una relación histórica, lo decías tú, en la cultura, en toda nuestra música, en nuestros alimentos, en nuestra forma de ser y de ver la vida y el mundo. Hay allí una primera relación con África, eso que el comandante Chávez, y de ahí hablaba de la madre África, porque recuerda, a veces la memoria es corta, pero aquí se hablaba, antes de la revolución se hablaba de la madre España, y el comandante decía, sin negar, y él no negaba, evidentemente él también, una parte de nuestras raíces europeas, pero decía, una madre no comete genocidio contra sus hijos, una madre no mata a sus hijos. Si tenemos una madre, y acaso una verdadera madre, esa madre es África. Retomando, por cierto, también una idea de Bolívar. Bolívar, cuando se preguntaba en el Congreso de Angostura en 1819, en esas repúblicas nacientes, se preguntaban quiénes somos para preguntarse hacia dónde vamos, qué tipo de países debemos construir. Y recuerda que Bolívar lanzaba una frase que decía más o menos esto, que éramos, o que estos pueblos liberados, recién liberados, éramos más una mezcla de nuestra población indígena y de África que una emanación de Europa, decía el Libertador. Es decir, que ya el propio Bolívar tenía clara estas raíces de nuestros pueblos y cómo nos unen con el continente africano. Y esa es una visión que evidentemente hay que tener y hay que entender. Pero después, desde el punto de vista, podríamos decir hasta pragmático, la realidad es que el continente africano es, hoy en día, el continente de mayor crecimiento poblacional. África tiene actualmente cerca de 1.400 millones de habitantes. Eso es cerca del 18% de la población mundial, pero tiene la población más joven del mundo y al tener las tasas de natalidad más altas, es la población que más está creciendo. Hacia el año 2030, es decir, a la vuelta de 2050, perdón, a la vuelta de la esquina en términos históricos, ya será casi la cuarta parte de la población mundial. Es decir, que si lo ves de esa manera, también estás hablando de mercados, estás hablando de potenciales de crecimiento en todo, de industrial, etcétera. Es decir, mano de obra, una potencia desde el punto de vista económico. Tiene además África, y en eso compartimos mucho y muchas similitudes con América del Sur. Buena parte de las riquezas minerales, recursos naturales que son indispensables para el desarrollo industrial. Así que en todo esto hay, desde la visión de nuestras raíces, la histórica, la más romántica, pero también desde el punto de vista, y allí es donde se puede entender la visión del imperialismo y la importancia que le dan al continente africano, porque esto que estamos diciendo también lo saben ellos. Por ejemplo, por solo mencionar un país que tiene grandísima riqueza, la República Democrática del Congo, tiene cerca del 80% del coltán del mundo. Sabemos que el coltán es un producto indispensable para todos los desarrollos tecnológicos. Zimbabue tiene grandes reservas de litio, entre otras. La propia RDC. Muchos de estos minerales que llaman minerales raros están en el continente africano y que son indispensables para todo el desarrollo tecnológico, incluso todo este tema de los vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Esos recursos están en el continente africano, y esto lo entiende el imperialismo,
Por eso, cada vez más se preocupan por la presencia de otros países en el continente. China, por cierto, esto es irreversible, ni que hagan lo que hagan. China es hoy en día, y desde el año 2009, superó a Estados Unidos y es el principal socio comercial de África. Si tú ves, estamos en la radio, no se puede ver, pero si viéramos un mapa del continente africano y de sus relaciones, cuáles son sus principales países desde el punto de vista de las relaciones económicas, tanto de importación como exportación, y la gran mayoría, su principal proveedor, pero también su principal comprador es China. Así que esa es parte de la batalla que está teniendo lugar hoy en día. Perdón. Bien, viceministro, tenemos que ir rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más acá en Debates del Sur Global. Ya regresamos. Bueno, ha sido una experiencia importantísima tener hoy a nuestro vicecanciller para Asuntos de África y poder hacer un recorrido desde lo histórico hasta lo actual sobre la importancia geopolítica de esta región, teniendo en cuenta, bueno, el sistema internacional y lo convulsa que está la situación global actualmente, ¿no? Nuestro país, nuestra región, Venezuela, siempre ha liderado una importante bandera de unidad, de solidaridad, de hermandad con los pueblos africanos, pero también que parte del reconocimiento de nuestra lucha histórica en contra del imperialismo, en contra del capitalismo, y eso es parte de lo que seguimos construyendo con nuestra diplomacia bolivariana de paz, que es es la clave, ¿no?, de la actuación de nuestra política a nivel internacional. Hay varias iniciativas, viceministro, que en la actualidad desarrollamos, por ejemplo, en conjunto con países africanos. Sería interesante, bueno, tener su valoración sobre algunas de ellas, por ejemplo, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas. También no sé si ha habido conversaciones con algunos países africanos para avanzar hacia la consolidación de un grupo en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Sabemos que algunos de ellos han sido afectados también por este tipo de políticas y van a ser cada vez más afectados en la medida de que sigan un sendero soberanista, ¿no? Y bueno, también en el marco multilateral y de las nuevas alianzas como el BRICS, ¿no? Usted mencionaba la importancia de Egipto para la región y ahora Egipto es uno de los nuevos miembros en el BRICS. También Egipto es paradigmático, o podríamos decir es una preocupación para Estados Unidos que se sume al BRICS, en tanto que Egipto era prácticamente el tercer receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el exterior después de Colombia e Israel. Y Egipto siempre ha sido para Estados Unidos un aliado estratégico por el control del canal de Suez y también por el apoyo al ente sionista en Medio Oriente. Entonces, que ahorita se esté sumando al BRICS, a lo mejor dispara un poco las alarmas allí. Y también Sudáfrica, el papel tan importante que está jugando Sudáfrica en el nuevo orden mundial multipolar, viceministro. Ya este es el último segmento que nos queda. Ha sido para nosotros una alegría compartir con usted. Bueno, importantísimo cualquier reflexión en este orden de ideas que nos pueda dejar para toda la audiencia. Sí, gracias. Efectivamente, ya lo decíamos, la importancia de la región, del continente africano. África, hablábamos de su población, del crecimiento económico, la potencia que ya es y que cada vez lo será más, y por lo tanto su importancia estratégica, además por el número de países. África constituye casi la tercera parte de las Naciones Unidas.
lo cual también, y suelen ponerse de acuerdo y votar en bloque, lo cual hace que tengan un gran peso. Están ahora mismo desarrollando y avanzando a paso acelerado en lo que se llama el área de comercio, del área de libre comercio africano, para el comercio intraafricano, que hoy en día constituye solo el 11%. Imagínate si logran elevar esas cifras desde el punto de vista de la importancia que eso implicará para su propio desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y es un esfuerzo que vienen haciendo con mucha fuerza. Hablábamos también del grupo de países amigos en defensa, iniciativa de Venezuela en Naciones Unidas, grupo de países en defensa, amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Ahí hay varios países africanos que forman parte del grupo, el caso de Argelia, de Guinea Ecuatorial, de Zimbabue, que por cierto vamos a tener una comisión mixta muy pronto. Eritrea también es parte del grupo amigos, y hay otros que están por ahí cercanos y con la posibilidad de incorporarse cada vez con mayor presencia. Hablabas de los BRICS, nuevamente para los que puedan verlo en las cámaras de TV Fan, vean estas gráficas. Aquí vemos, por ejemplo, lo que representaban los BRICS para el año, la comparación con el G7, del cual hablabas ahora, para el año 95. El G7 en términos de Producto Interno Bruto del mundo representaba el 44,9%, y los países BRICS, estamos hablando de los BRICS incluso sin Etiopía, sin las nuevas incorporaciones, con lo que era hasta el año pasado. Y en esa época los BRICS eran apenas el 16,9%. Para el año 2023, el año pasado, por primera vez, ya los BRICS superaron en términos de Producto Interno Bruto al G7 en términos económicos. Y con la incorporación de los nuevos países, esta cifra se disparó. Y hoy en día tiene alrededor los 10 países BRICS cerca del 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Por eso no hay manera de competir. El imperialismo, yo no soy de los que dice, tú sabes que a veces hablamos alegremente de estas cosas, el imperialismo está en decadencia y se va a acabar mañana. Eso no es así. Pero no se va a acabar mañana. Que está en decadencia, claramente lo es. Lo cual lo hace también muy peligroso, ¿no? Los números lo demuestran. Y los números lo demuestran, no hay manera. Todavía no lo han admitido porque ellos utilizan el dólar como todavía herramienta de financiera internacional y esconden cifras por aquí y por allá. Pero ya China, en términos prácticos, es la primera economía del mundo. Es decir, es la más diversificada, es la que tiene... El propio Estados Unidos está endeudado hasta el tuétano con China, entre otros países. Así que, ¿quién tiene el control de qué? Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden, han tratado de presionar a China de todas las maneras. No pueden, no hay manera, no tienen. Es un gigante que ya no pueden atrapar. Y en el caso del continente africano, que lo decíamos, la presencia que tienen ya es irreversible. Entre otras cosas porque los términos de la relación son mucho más... Responde a sus intereses. Aquí no hay que caerse también. A veces somos un poco románticos en todo esto, ¿no? Ellos tienen sus intereses de materias primas, de recursos, de acceso a mercados, etcétera. Los chinos me refiero, pero hacen una relación mucho más digna, mucho más, ¿no? De respeto a la soberanía, y de cooperación y de interés a esos países, internacional, que lo que hizo el imperialismo tradicional europeo y estadounidense durante siglos, y esa es la gran diferencia. Correcto. Rusia de la misma manera, sin ser, por supuesto, aunque viene creciendo la economía, hace poco superó a Japón como la cuarta economía del mundo. Pero sin ser, digamos, la superpotencia que es China, pero también está ayudando, ahí lo vemos, fíjate, sobre todo en países como Burkina Faso, Níger, Mali, una gran presencia para el desarrollo, construcción de industrias, trabajando los temas energéticos que tanta falta hacen esos países, por supuesto una gran cooperación en materia militar, que ahí sin duda... Rusia es la primera potencia mundial, creo que lo ha demostrado con este conflicto en Ucrania, donde a pesar de que han puesto todas las herramientas, todos los recursos contra ellos, no han podido. Su industria militar ha demostrado 3 ejércitos ya ha derrotado Rusia en Ucrania, y el mismo Pentágono ha admitido recientemente que si terminara la guerra, o sea, Rusia tendría una capacidad de regeneración de su ejército
a un nivel óptimo antes del inicio de la guerra en Ucrania de 3 años. O sea, es un tiempo. Pero además la calidad de la tiempo récord. La pues. calidad de las herramientas con las que cuenta. Yo que trato de seguir un poco el tema del conflicto en Ucrania, yo siempre veía, cada cierto tiempo aparecía una especie de esperanza, la esperanza blanca, como decían con el tema de los boxeadores, ¿no? Ahora sí, vamos a meter, los alemanes están enviando unos tanques, los Leopard, que son lo mejor que hay, los rusos ahora sí están acabados. Sí, claro, metieron los tanques, a las 2 semanas esos tanques estaban casi todos destruidos. Ahora vienen los F-16, ahora vienen no sé qué. No hay manera, han demostrado incluso en términos de la guerra electrónica, la guerra, los recursos en drones, con el apoyo, por cierto, hasta donde sabemos por los medios de comunicación, no cuento con ninguna información privilegiada en este sentido, pero ahí está, con el apoyo de Irán y otros países, derrotando la prepotencia occidental. Sí, sobre lo que usted decía, viceministro, importantísimo, el tema de que todos coincidimos que hay una decadencia del imperio. Pero también coincidimos en que el imperio, mientras más decadente, más agresivo, más peligroso. Y eso pone en riesgo la seguridad, la soberanía, la independencia de nuestros pueblos. Y nosotros aquí en América Latina y el Caribe, estamos en lo que Estados Unidos históricamente ha denominado su patio trasero. O sea, estamos mucho más próximos territorialmente hablando a ese imperio en decadencia. Correcto. Vienen unas elecciones el 28 de julio. Me gustaría, viceministro, aprovechar de que le envíe un mensaje a nuestro pueblo venezolano de la importancia, ¿no? No solo de participar en este proceso democrático, sino también de estar empapados e informados de todo lo que está pasando en el mundo para entender con más claridad la importancia de este proceso revolucionario que estamos construyendo y que debemos defender. Mira, Daniela y usuarias, esta es la misma batalla y no es una exageración. A veces uno dice estas cosas y hay el que no le gusta y tratan de desmeritar las palabras, pero esto es la misma batalla, el mismo enfrentamiento que tiene en nuestro territorio al menos 200 años. Bolívar contra Monroe, monroísmo, la doctrina Monroe de la dominación, del control por parte de Estados Unidos, contra la doctrina bolivariana de la unidad, de la integración, de la justicia social, del desarrollo de nuestros pueblos. Y es el mismo, digamos, la misma batalla en otra coyuntura histórica, en otras circunstancias, pero esa es la batalla a la que nos enfrentamos. Ahí lo estamos viendo, cómo está en un proceso de robarse los recursos de Citgo, un recurso de todos los venezolanos, con la complicidad, lamentablemente, de esta oposición perversa, lacaya, que son una verdadera basura y que han sido cómplices y quieren ser cómplices de la entrega del país. Así que yo creo que, fíjate, la discusión es bastante elemental, más allá de los problemas que los tenemos, de las fallas que ha tenido seguramente la revolución bolivariana, no hay procesos perfectos, de las dificultades que no han sido impuestas, pero la escogencia es sencilla: ser independientes, ser soberanos, tener un camino para el desarrollo o seguir siendo lacayos, sumisos al imperio de Estados Unidos. Recuerdo, hay una campaña que era cuando se enfrentó, era el general Perón, fue a su campaña presidencial y los gringos apoyaron con toda la oposición. Y a la consigna que pusieron los peronistas en la calle, eso estamos hablando del año 45, la consigna era ¿Braden o Perón? Braden era el embajador gringo. Esa es la misma discusión. Es la misma discusión. Estados Unidos, Biden o Maduro. Trump o Maduro. Y cuando decimos Maduro, decimos el pueblo venezolano, decimos la dignidad, decimos el legado histórico de nuestros libertadores, de Bolívar para acá, de Guaycaipuro, todos los que han luchado por esta tierra. Eso es lo que está en juego el 28 de julio. Y yo estoy seguro que la gran mayoría del pueblo venezolano tendrá conciencia de esto y sabrá que va a las urnas electorales, al centro de votación, a nuestra máquina de votación, pensando en la patria y pensando en el futuro. No hay futuro, no hay desarrollo sin independencia, sin soberanía.
Bueno, muchísimas gracias al viceministro Yuri Pimentel por acompañarnos el día de hoy y bueno, hacer toda esa exposición geopolítica, histórica de la importancia de África, pero también, ¿no?, recordando y teniendo siempre la claridad histórica y geoestratégica de lo que está pasando en nuestro país, del papel que juega Venezuela en la región y en el mundo y en ese nuevo orden mundial multipolar, pluripolar y multicéntrico que venimos construyendo y en el cual nosotros somos coprotagonistas. Entonces nuestro pueblo venezolano va a seguir siendo coprotagonista de esta historia, no solo aquí, sino a nivel mundial, reescribiendo ese nuevo orden internacional más equitativo, más justo que estamos llamados a construir, pero como a través del ejercicio y el fortalecimiento y la defensa de nuestra democracia participativa y protagónica. Hoy, mañana y siempre. Bueno, de esta manera terminamos nuestro programa Debates del Sur Global el día de hoy y será hasta el próximo martes que nos podamos encontrar nuevamente. Gracias, viceministro, gracias, y saludos a nuestro canciller y a nuestra Cancillería. Muchas gracias. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global conversando hoy con nuestro viceministro para Asuntos de África, Yuri Pimentel, quien está, compartiendo con nosotros no solo cuál es parte de la visión estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro canciller Iván Gil y las prioridades que tenemos con esta región, sino también importantes datos geopolíticos de lo que representa África en el mundo hoy, ¿no? Porque más allá, como lo decía el vice, muy bien dicho, o sea, más allá de todo ese aspecto histórico, cultural y romántico que nos une a esta región, también hay un aspecto pragmático por la importancia que esta región representa, el tamaño de las vastas extensiones y también los vastos recursos. Vice, usted nos estaba dando unos datos interesantísimos, no solo de África en el presente, sino de cómo se proyecta África en el futuro y también hablando sobre cómo ha cambiado el mapa político de África en cuanto a lo que son las alianzas estratégicas con grandes potencias, ¿no?, emergentes. Por ejemplo, nos comentaba el vice lo de China. ¿Cuál es más o menos la proporción? Usted nos estaba diciendo ahorita, uno no se la imagina, ¿no? Realmente el impacto que tiene China al día de hoy dentro del continente africano. Sí, China, ya lo decíamos, del año 2009, es el principal socio comercial y el mayor inversionista, por cierto. Hay un episodio hace unos meses atrás, la vicepresidenta de Estados Unidos visitó Zambia, que es un país, políticamente, podríamos decir, el gobierno actual muy cercano a Estados Unidos. Pero es curioso, hicieron un video los zambianos, ¿no? Está por ahí en las redes. La señora llegó y estaba, ¿no? Llegó al aeropuerto, fue hasta la capital y estaba en un hotel y da sus declaraciones en el hotel diciendo: no pueden confiar en China, cuidado con China, etcétera, etcétera. Y alguien en Zambia hizo un video y mostró que el aeropuerto donde llegó la señora fue construido gracias a China y con empresas chinas y gracias a la cooperación china. Pero además la autopista que conectaba el aeropuerto con la capital fue construida por empresas chinas. Y el hotel donde ella estaba era un hotel hecho por empresas chinas. Así que, creo que es muy simbólico de el grado de cooperación. Yo sé que este programa sale también en TV Fan. Este es el mapa que yo comentaba, aquí lo pueden estar viendo en el caso de los compañeros que vean este programa por televisión. Y aquí vemos el mapa de los países africanos. Donde ustedes vean rojo, quiere decir que ese país, su principal socio comercial es China. Insisto, Daniela se los puede decir, el 95% del mapa, correcto,
está marcado por China, lo cual marca la importancia de ese país para el continente africano. Pero voy más allá, hablábamos del tema de la población. Fíjate, ya lo decía, en términos de continente, para el año 2050 ya será cerca de la cuarta parte de la población del mundo va a estar en el continente africano. Pero incluso el tercer país, hoy en día, sabemos que hace poco la India superó a China en cantidad de población, pero para el 2050 también ya el tercer país más poblado del mundo va a ser un país africano, que es Nigeria. Y cuando se proyecta al 2100, de los 10 primeros países, 6 van a ser países africanos en términos de población. Estamos hablando de Nigeria, la República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania y Egipto. Fíjate tú, cuando hablamos de población, pero cuando hablamos de crecimiento económico, resulta que los países, de los 10 países que tuvieron mayor crecimiento económico en el año 2023, la gran mayoría son también países africanos. Es decir, que es un crecimiento, que además es un continente que viene creciendo mucho desde el punto de vista de su economía, del Producto Interno Bruto. Tienes, por lo tanto, esa combinación de crecimiento poblacional, la población más joven en términos de incluso más joven que la latinoamericana, que éramos, antes estábamos más o menos parejos, pero nuestras tasas de natalidad han disminuido un poco. Es decir, que, y para tratar de ir a lo que indicabas, Daniela, cuando lo vemos desde el punto de vista geoestratégico y prospectivo, es un continente que es inevitable tomar en cuenta. Esa visión de la pobre África, digamos, casi que una visión asistencialista es totalmente absurda. Lamentablemente hay un gran desconocimiento del continente africano. Esto no es casual. Yo estoy seguro que la mayor parte de las veces cuando le pregunta a alguien por África, o piensa en jirafas, leones, o en niños pasando hambre y mucha pobreza. Y si bien la pobreza y las dificultades todavía son parte de la vida cotidiana de un país, de un continente que fue saqueado, que fue extorsionado, que fue donde buena parte de su población fue llevada, esclavizada de forma forzosa y llevada a otras partes. Esa realidad cada vez es menos así. Tú vas a cualquier capital africana y vas a encontrar lo mismo que puedas encontrar en Caracas, con desarrollo, con niveles de vida que felizmente van mejorando de forma progresiva. Así que es un continente a tomar muy en cuenta, insisto, no solo por las razones históricas que nos obligan, y ya lo decía el comandante Hugo Chávez, sino también desde el punto de vista de la visión geoestratégica y de las fuerzas que componen el mundo. Tú hablabas del mundo multicéntrico y pluripolar del que hablaba el comandante Hugo Chávez, tomado de la doctrina de Bolívar, del equilibrio del universo, de los polos de poder, ¿no? La Carta de Jamaica, donde ya en 1815 el Libertador hablaba del equilibrio del universo, idea que repitió después en diferentes ocasiones. Porque esa visión al final... La base del idealismo, incluso en las relaciones internacionales, aunque no se lo reconocen a Bolívar, yace en ese principio, el principio del equilibrio del universo. Así es, y diríamos que fue un precursor de lo que hoy se llama la multipolaridad. Sí, así es. Esa idea ya la tenía clara el Libertador hace 200 años, y ahora es que apenas lo vemos como una parte integral del discurso en muchos países de Naciones Unidas. Bolívar ya lo mencionó hace más de 200 años. Sí, porque dentro de su visión, para mantener la paz no podía existir un país tan poderoso con capacidad de comprar a otro, y un país tan pobre con capacidad de dejarse comprar. Entonces
a partir de ahí, la visión que proyectaba Bolívar era una visión totalmente orientada hacia el mantenimiento de la paz, algo que no era lo que ofrecían los europeos, ni entonces, ni tampoco lo que nos ofrecieron más de 200 años después. Incluso, viceministro, si ellos hubiesen analizado realmente más a Bolívar, ¿no?, y esta visión idealista, se hubiesen dado cuenta a tiempo del agotamiento de ese discurso de la cooperación, o sea, de ese discurso hegemónico que ellos ofrecían a América Latina, a África, un discurso que, como usted acaba de decir, es fundamentalmente asistencialista, pobrecitista y expoliador, en donde África solo percibe las migajas, y no habrían perdido lo que han perdido de espacio geopolítico en esta importante región, frente, por ejemplo, al movimiento de los países emergentes, a China, a Rusia, que plantean una cooperación al desarrollo cuando Estados Unidos solo ha estado involucrado en la agenda de la guerra, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos viendo en el mundo de hoy, y de por qué nuestras naciones se siguen empeñando en la construcción de ese horizonte pluripolar y multicéntrico. O sea, porque realmente tiene que haber ese necesario equilibrio para garantizar paz y desarrollo. Al final lo que nuestros pueblos quieren es así eso, ¿no? es. Bolívar en su época lo tuvo claro, su visión, evidentemente, había toda la limitación hasta de las comunicaciones, y Bolívar lo tenía claro. En su caso hablaba de la unidad de los países que se habían liberado del yugo y del dominio español, la visión que tantas veces reiteró el Congreso Anfictiónico de Panamá, etcétera, y todas las ideas, la idea de Colombia, lo que hoy en día hablamos de Gran Colombia. Yo creo que siempre he preferido la de Colombia a la de Bolívar, ¿no? Pero el comandante Hugo Chávez, en su llegada al poder, hace exactamente lo mismo, pero en el siglo XX y XXI, y con una visión evidentemente que trasciende las fronteras de nuestro continente, trasciende los límites de nuestro continente, y aplica esa misma visión, por supuesto, en primer lugar a nuestra propia región. Y veamos lo que fueron los proyectos como la creación de UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, la Petrocaribe, pero a la vez el comandante también entendió perfectamente la necesidad de esa visión bolivariana, que al final lo es Bolívar, solo que actualizado en nuestros tiempos con una visión que trascendía las fronteras y lo llevó a plantear, ya lo hablábamos, las cumbres América del Sur-África, pero también las cumbres ASPA, que eran las cumbres de América del Sur con los países árabes, la relación, por supuesto, con China, la relación estratégica con China, con Rusia, con Irán, y muchos otros proyectos que apuntaban en esa dirección bolivariana de el equilibrio del universo, y que el comandante denominaba el mundo multicéntrico y pluripolar. Eso es indispensable, es la lucha en la que estamos, es la lucha del presidente Nicolás Maduro, quien nada más y nada menos que fue 6 años canciller del comandante. Si alguien conoce esto a fondo, es precisamente nuestro presidente, que ha seguido avanzando en este camino, y ahora con una visión de los BRICS, ¿no?, que también lo mencionabas, en el cual, por cierto, viene jugando cada vez más un rol importante también países africanos como parte integrante fundamental de esa organización. Ya estaba la S de BRICS, como sabemos, Sudáfrica, pero recientemente, a principios de este año, fue aprobada en la cumbre que se realizó en Johannesburgo el año pasado, pero el ingreso efectivo se dio a partir de enero. Es el caso de Egipto y de Etiopía. Egipto hoy en día es la primera economía en África en términos de Producto Interno Bruto. Etiopía es la quinta, pero casi llegando, está creciendo muy aceleradamente, y va a llegar a ser muy pronto la cuarta
economía africana. Además, un país con un simbolismo muy grande. Fue el único país africano que nunca fue conquistado nunca fue colonizado. Los italianos lo intentaron, pero siempre fueron derrotados. Entonces es una especie de... Ahí está la sede de la Unión Africana, por cierto, en Addis Abeba. Tiene el orgullo de ser un país jamás colonizado por nadie. Así que bueno, y esa es la puerta y el mismo camino que estamos recorriendo. Pero el comandante lo entendía, que también, así como Bolívar, si lo hacemos, tiene que ser en términos de unidad. Solos no podemos. Divididos, aislados, es el mismo fracaso de 200 años que ya conocemos en nuestra región. Pero por eso hay que avanzar unidos. Hoy en día con esa visión ahora lo llama el sur global. Algunos hablan incluso del sur y este global, ¿no? Para incorporar algunos países también de otras regiones frente al hegemonismo, al intento de hegemonismo occidental que ha comprobado ser un fracaso. No es solo la visión asistencialista, es que es una visión adrede para impedir el desarrollo de nuestros pueblos. Lo mismo que ocurre en África, de alguna manera ha ocurrido también con nosotros en América Latina, ¿no? Seguimos expoliando las materias primas, el valor agregado lo generan ellos en el norte y nosotros es muy poco lo que nos queda, sino migajas. Ahora la estamos viendo, por cierto, con el tema energético. Esto es una gran hipocresía. El llamado primer mundo, para decirlo concretamente, Europa, Estados Unidos, se desarrollaron utilizando en buena parte los recursos energéticos de nuestros países, de África, de América Latina, de Asia, y ahora cuando ya no les conviene, dicen no, ahora ya no vamos a seguir contaminando. Ya ellos contaminaron todo lo que había que contaminar, lograron su desarrollo y ahora dicen no, ya no puedes utilizar ese recurso. Tienes que utilizar energías limpias, lo conversábamos fuera del aire, energías limpias cuya tecnología la manejan solo ellos. Correcto. Es decir, que sigue estando secuestrado en términos del conocimiento. Y sí, contra eso no hay que aceptarlo, porque es una gran hipocresía. Es disfrazado de discurso ambientalista, es el mismo fenómeno de la dominación de nuestros pueblos. Enseguida continuamos con más acá en Debates del Sur Global. Ya regresamos. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global conversando con nuestro vicecanciller Yuri Pimentel, bueno, especialista en los asuntos de África. Bueno, viceministro, para analizar la realidad de África no solo hay que verla desde el punto de vista geográfico, ¿no? Cuando hablamos del punto de vista geográfico, nos situamos en el mapa de África y lo dividimos como en 3 tercios, ¿no? El primer tercio superior son los países árabes de África, ¿no? Que son los países del Sahara, pero ahí está Libia, ahí está Túnez, ahí está Egipto, Marruecos y Argelia, que son fundamentalmente países de origen árabe, o sea, culturalmente árabes, ¿no? Luego tenemos el segundo tercio, que es los países del Sahel, ¿no? Que los denominan así porque son ya subsaharianos, ¿no? Son del desierto. La región del Sahara. La región del Sahara. Culturalmente tienen una vinculación geográfica y eso se denomina geohistórica, pues porque está asociado al Sahara. Y luego el último tercio sí son los subsaharianos, que son los que están ya debajo del Sahara. Y bueno, es una región como más diversa, si no me equivoco. Usted de todos modos es el experto. que quisiera, bueno, que nos explicara un poco esto, pero también ver un poco la realidad de África de acuerdo a las influencias coloniales, ¿no?
para entender lo que está ocurriendo hoy, porque hay una África que fue colonizada por Francia, los francófonos. Correcto. Hay otra colonizada por Portugal, de origen portugués. Creo que también Alemania tuvo colonias tardías, de hecho por eso fue la Segunda Guerra Mundial, o la primera, en realidad fue la primera porque cuando se decanta la Primera Guerra Mundial es porque Alemania reclamaba su espacio colonial en el tablero geopolítico de la época, porque estaba industrializándose y todo esto, ¿no? Además, recordemos que la geopolítica alemana, Ratzel hablaba del espacio vital y de la expansión fronteriza, etcétera, etcétera. Y bueno, vice, estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente en Níger y toda la alianza que se ha conformado en torno al Sahel. ¿Cómo podemos mirar y analizar esto a la luz de los orígenes y las relaciones coloniales que han tenido estos países con la Europa imperialista y colonial? Sí. Sí, gracias. Bueno, tratando de sintetizar, lo cual no es nada fácil, ¿no? Pero brevemente, bueno, lo primero que hay que decir, que a veces nos saltamos eso, hay que decir que existe un África, para hablar de todo el continente precolonial, donde existieron grandes imperios, grandes reinos, con una cultura maravillosa, extraordinaria. Uno de ellos, que todos conocemos y a veces olvidamos que es africano, por ejemplo, el imperio egipcio, ¿no? Hace más de 3.000, 4.000 años, que eran las grandes culturas de las cuales bebió Europa, por cierto. Y la biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Correcto. Y que fueron, cada vez está más claro, era un imperio egipcio que estaba, parte de sus raíces eran las raíces también negras del continente africano. Esto es previa a la llegada del mundo árabe, ¿no? Y de lo que fue realmente el imperio otomano, antes de los romanos, etcétera, etcétera. Sí, lo primero a rescatar, porque es importante decirlo, estamos hablando de un continente vibrante, con cultura, con cosas maravillosas. Solo que, como pasó también con nuestro propio continente, quizás su industria militar no tenía el desarrollo que les permitiera resistir lo que después fue la presencia de los europeos. Porque no es que los europeos fuesen más cultos, por ejemplo, que los mayas o que los aztecas, solo que tenían mejores armas, ¿no? Y que permitieron, además de las armas bacteriológicas, que también fueron terribles para el tema de la dominación. Dicho esto, hay un proceso que arranca en el siglo XV con los navegantes portugueses, hay que decirlo, fueron los primeros grandes navegantes que empezaron a llegar a las costas de África, empezaron a descubrir algunas de las riquezas africanas, empezaron a tener asentamientos en las costas africanas y lamentablemente también empieza el comercio de esclavos en esa época. Después se va incorporando progresivamente otras naciones, sobre todo Francia, Inglaterra, Holanda también en su momento, tuvieron mucha presencia, sobre todo estaba a nivel de las costas africanas y fundamentalmente en las costas de África Occidental, también algo de África Oriental. Es en el siglo XIX, en ese sentido es diferente el proceso de colonización de América Latina, es en el siglo XIX que realmente hay un evento que marca esto, que es la llamada Conferencia de Berlín, que se realiza entre 1884 y 85, donde los europeos agarran un mapa de África y se dividen los territorios. Esto es mío, esto es tuyo. Por eso es que ustedes, si alguien se da la curiosidad de revisar los mapas de África, va a ver muchas líneas rectas. Sí, las fronteras. Porque las fronteras fueron trazadas arbitrariamente en un mapa y dijeron esto es mío, esto es tuyo, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando se reparten. Los que agarran mayor presencia, porque eran las grandes potencias de la época, fueron
Inglaterra y Francia, que se agarraron las mayores partes del territorio. Portugal también le tocaron algunas colonias por la presencia histórica que habían tenido. España muy poco, por cierto. España solo tuvo lo que hoy en día es Guinea Ecuatorial y el territorio del Sahara. Y Alemania tampoco le tocó demasiado. Eso es parte de los problemas que llevan a la Primera Guerra Mundial, efectivamente. Y esa presencia que tuvo Alemania en la Primera Guerra Mundial desaparece. Al ser derrotados, sus colonias son entonces entregadas, reasignadas a otros así países. Como sus armas y sus recursos, etcétera. Y allí empieza, fíjate, el siglo XX sobre todo. Después hay detalles, hay países como Liberia, que ya era independiente desde el siglo XIX, pero Liberia también es una creación. Es un caso curioso porque termina siendo una colonia de otro tipo. Desde Estados Unidos envían, digamos, afrodescendientes, que por lo tanto tienen origen africano, pero los envían al territorio de Liberia. Y terminan siendo, a pesar de ser afrodescendientes, terminan siendo unos ocupantes. Tanto que se enfrentaron a la población local y es parte de los conflictos cuando hablamos de las guerras de Liberia, que tantos traumas y tantos genocidios causaron hace unas décadas atrás. Su origen está precisamente allí, porque los afrodescendientes que allí llegaron, es decir, era un regreso a África, pero de alguna manera eran unos colonizadores también frente a la población local. Eran unos anglosajones que correcto. Iban a colonizar. Y eso generó sus propios conflictos. Pero bueno, si lo vemos, si lo buscan en la historia, van a decir que era uno de los primeros países independientes. Después, en otro momento, fueron logrando su independencia. Egipto fue también uno de los primeros que se liberó del yugo inglés, en este caso. Y después viene un gran proceso de lucha por la independencia, que después de la Segunda Guerra Mundial era casi imposible seguir manteniendo colonias en el mundo, era mal visto, ¿no? Después de que decían y acusaban a los nazis, era muy difícil para las potencias europeas seguir manteniendo colonias. Sin embargo, hubo que luchar por eso, hubo grandes luchas, sobre todo en la parte sur del continente, lucha armada, guerra, digamos, de movimientos guerrilleros independentistas contra la presencia colonial, y en otros países, referencia sin duda a Argelia, la gran lucha del pueblo argelino por su independencia contra la presencia francesa. Los franceses a veces, que logran esconder muy bien ante el mundo sus crímenes, con aquella imagen de la Revolución Francesa, de la igualdad, libertad, fraternidad, pero resulta que fueron unos grandes criminales y lo han seguido siendo. Cometieron un verdadero genocidio contra la población argelina. Para que tú sepas, Daniela, los franceses estuvieron más de 100 años en Argelia, y cuando se fueron la población argelina era inferior a cuando llegaron, lo cual es una prueba de claro, porque automáticamente una población crece, ¿no? Imagínate, se va en creciendo. 100 años. Y en 100 años era menos. El genocidio que cometió Francia contra el pueblo argelino fue realmente terrible, pero un valiente pueblo argelino, y logró su revolución y su independencia con mucha sangre. Los criminales, hay una famosa película que se llama La Batalla de Argel. Invito a que la vean, una película extraordinaria. Y ahí se ven los métodos de tortura y de terrorismo de Estado que aplicaba Francia contra los luchadores argelinos, que por cierto, esos militares franceses fueron los mismos que después entrenaron a los torturadores de la Argentina, que desapareció a 50.000 personas, la dictadura de Videla, etcétera, fueron entrenados por los franceses en esas técnicas de tortura. Pero volviendo a nuestra historia de África y de las luchas por la independencia, surge entonces en el siglo XX toda una gran lucha, un gran movimiento de independencia que dio grandes líderes, grandes líderes, que fueron inspiración además, y son, lo dijo el comandante Chávez muchas veces, inspiración de la revolución bolivariana, tipos extraordinarios como Patrice Lumumba del Congo, como Samora Machel de Mozambique, Agostinho Neto de Angola, Gamal Abdel Nasser de Egipto, en fin, líderes extraordinarios, Julius Nyerere de Tanzania,
Más recientemente hubo un gran líder, no fue de las luchas de independencia, pero posterior, en Burkina Faso, el gran Thomas Sankara, un extraordinario revolucionario que rebautizó a su país, que se llama Alto Volta, y lo rebautizó como Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros, es lo que quiere decir Burkina Faso. Qué impresionante. Entonces, esas fueron las grandes luchas. Se logra la independencia de forma paulatina, pero hay un detalle que explica mucho lo que está ocurriendo hoy. En el caso de lo que eran colonias portuguesas tardó un poco más, había una dictadura en Portugal que duró más de 50 años, así que esas independencias solo se logran en los años 70, en el caso de Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Pero en el caso de los franceses, los propios franceses decretan, entre comillas, y esto hay que entenderlo así, la independencia de sus colonias, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y esto explica, vuelvo a insistir, buena parte de lo que está ocurriendo hoy. En el caso de los franceses, entendieron que era muy difícil seguir manteniendo colonias y la mala imagen que eso generaba ante el mundo, y buscaron otros mecanismos. Dijeron, ahora usted es independiente, pero, por ejemplo, la moneda de más de 20 países africanos, llamado franco cefa, la controlo yo. Son tan descarados, en la época colonial había un franco CFA, que quería decir colonias franceses en África. Imagínate. Y cuando les dieron la independencia se sigue llamando franco cefa, ahora es Comunidad Francófona Africana. Pero son las mismas ni siquiera siglas. Cambiaron, pero además son monedas, es una moneda que es administrada y controlada por el Banco Central de Francia. No. Y cada país que es parte de esa moneda tiene que tener depositadas sus reservas en el Banco Central de Francia y pagar además a Francia. Por cierto que estos países siguen pagando como parte de las condiciones del cese de las supuestas colonias y de la independencia, tienen que pagar a Francia, algunos todavía están pagando, los beneficios que Francia les dio durante el proceso de colonización, por ejemplo, de infraestructuras que hayan construido, etcétera. Esos países tienen que pagar. Es una cosa realmente terrible. Era como unos préstamos, pero de esclavitud. Los franceses, así es, los franceses, por cierto, hicieron unos referendos, ¿no?, para que la gente decidiera. Había un gran líder revolucionario en lo que es Guinea. Algunos países, para diferenciarlo de la otra Guinea, hablan de Guinea Conakry. El gran Sékou Touré, un líder socialista, panafricanista. Y cuando hacen el referéndum, Sékou Touré, esto es antes de las independencias, Sékou Touré logra que el pueblo guineano votara a favor de la total independencia de Francia. Y los franceses dijeron, bueno, está bien, se la damos. Bloquearon al país, destruyeron la infraestructura eléctrica, bloquearon la economía, empezaron a distribuir monedas falsas para generar caos económico. No, así se comportan los franceses. Y lo que hicieron durante todos estos años es supuestos países independientes, pero que desde el punto de vista económico son totalmente controlados por el Banco Central francés. Todos los principales socios comerciales obligados de estos países eran Francia. Toda Francia tiene bases militares en cada uno de estos países. Por ejemplo, estaba el caso de Níger, muy hablado últimamente. Níger es uno de los grandes productores de uranio del mundo. Y ese uranio lo vende fundamentalmente, lo vendía a Francia. Y si el precio de la tonelada de uranio en el mundo es de, voy a decir un número, no sé los números exactos, pero para que tengamos la proporción, si el precio era $200, bueno, a Francia se lo vendía Níger en $2 o en $3. Una cosa realmente ridícula y absurda, donde no le quedaba nada al país, y con eso alimentaba Francia su industria y su generación eléctrica. Todo, ¿no?, lo que ellos llaman y se vanaglorian de energías limpias a través de reactores nucleares que no son tampoco tan limpios. Y a través del saqueo, porque esto es lo que trato de decir. Es, a través del sufrimiento. Aunque en teoría terminaron las colonias y eran países independientes, en términos reales seguían siendo países saqueados por la vía
económica, por la vía de la presencia militar. Cualquier presidente que se atrevió a levantar la voz contra la presencia de Francia, contra el Franco Cefa, por ejemplo, fue o derrocado o asesinado. Ejemplo de ello, que ya lo mencionaba, un gran líder revolucionario fue Tomás Sankara, conocido por algunos lo bautizaron como el Che Negro. Tomás Sankara, que hablaba en contra de la deuda y el no pago de la deuda, que hablaba de la independencia de su país, lo asesinaron en complicidad con Francia. Y muchos otros. Un presidente todavía está vivo, pero era presidente de un país, fue secuestrado por tropas francesas, lo llevaron a La Haya, lo tuvieron 10 años detenido allá, nunca se demostró nada contra él, tuvieron que soltarlo. Este es el tipo de comportamiento. Y frente a eso, y si tú entiendes eso, es que entiendes lo que está ocurriendo en los países francófonos, porque tú hablabas muy bien, ahora hay un proceso de rebelión que comenzó en Mali. Correcto, Mali. ¿No? Mali fue el primer país con el coronel Assimi Goïtia, y antes con otros procesos. Posteriormente en Burkina Faso, ahora está ahí el capitán al frente, un sankarista, el capitán Ibrahim Traoré. Por cierto que cuando se da esa rebelión encabezada por Ibrahim Traoré, el capitán Ibrahim Traoré, que se hizo muy conocido en el mundo el año pasado, en una cumbre Rusia-Unión Africana, donde dio un discurso extraordinario que rodó mucho por las redes, ¿no? Donde hablaba del colonialismo y de la presencia del colonialismo en África. Pero Ibrahim Traoré, los franceses, cuando él corta y lo saca del país, los franceses le cortaron las ayudas. Y Traoré de inmediato dijo, no nos hace falta, tenemos más de 40 años de ayuda y mire cómo estamos, ¿no? Que esa idea del asistencialismo, claro, de la dependencia, de las migajas, cuando lo que quiere es ¿no? la posibilidad de cooperación para el desarrollo, que es lo que están haciendo con China, con Rusia, luchar con muchos otros países. Infraestructura. Así es. Otro fenómeno que hay que entender, que donde la región del Sahel fue muy afectada, fue el derrocamiento de Gaddafi. Lo que ocurrió en Libia hizo que se expandieran grupos terroristas por toda la región que han causado miles y miles de muertes, pero que cuentan con el apoyo muchos de esos grupos terroristas. Esto es como en Siria, todos recordamos, supuestamente Europa, Estados Unidos hablan en contra de Al Qaeda, ¿no? Todos recordamos la persecución de Al Qaeda, de los terroristas islámicos, como ellos decían. Resulta que en Siria ellos son los que apoyaban a Al Qaeda y todos los grupos terroristas para combatir al presidente Bashir al-Assad. Es decir, donde están depende de sus intereses, claro, apoyan a uno o a otro, que son creaciones de ellos. Y es lo que ocurre precisamente en esta región, donde estos grupos terroristas crecieron al amparo de esos países europeos. Yo tuve la oportunidad de visitar Mali, su capital Bamako, en el año 2019. Y era increíble como las tropas que supuestamente eran de la ONU, la MINUSMA, pero al final eran todas tropas francesas. Y ocurría algo increíble. Estas tropas de la ONU no permitían a los militares malienses cruzar en ciertas zonas de su país hacia el norte, porque habían negociado que esas zonas quedasen bajo el control de los grupos terroristas. Así de tremendo es esto. Y por supuesto, frente a esa agresión a su dignidad, a su soberanía, se alzaron los militares de Mali, se alzaron los militares de Burkina Faso y más reciente los militares de Níger, que no siguen tolerando esta situación, y por eso han surgido estos procesos tan interesantes en esa región. Se han asociado, creo que además muy inteligentemente, sabían que, ya lo hablábamos hace un rato, desunido era muy débil y dijeron, vamos a unirnos para protegernos de los ataques, porque mientras estamos aquí conversando, Daniela, habrá miles y miles de conspiraciones contra la vida de esos líderes, contra esos procesos de transformación, procesos revolucionarios, de dignidad, y lamentablemente a veces con la conchupancia incluso de países africanos que son dependientes de los centros de poder europeos, de Estados Unidos. Pero bueno, esa es la lucha, la misma lucha que tenemos en nuestra región también. No es fácil ser independiente, digno, soberano. Aquí lo hemos demostrado, y todo lo que nos ha costado, cómo cuesta bloqueos, cómo cuesta sanciones criminales,
pero la dignidad y la independencia no se negocia. Siempre decía el comandante Hugo Chávez que lo más precioso y lo único que nos posibilitaba el camino al desarrollo es la independencia de nuestro país. Y esa es la lucha que se está desarrollando allá. Bien, viceministro, excelente. Estamos haciendo un recuento histórico del colonialismo en África, que explica, ¿no?, lo que está pasando actualmente en el cinturón del Sahel, lo que han sido estos movimientos revolucionarios que se han desarrollado en Mali, en Burkina Faso, recientemente en Níger, la importancia también de estos países desde el punto de vista de los recursos naturales y también la crudeza, ¿no? El viceministro nos explicaba con detalle las características del modelo colonial francés, cómo los franceses han venido ejerciendo el poder colonial durante más de un siglo y cómo esto se ha traducido, bueno, cada vez en más pobreza y incluso en la pérdida o el socavamiento, mejor dicho, de la dignidad humana de estos pueblos. Claro, esto explica mucho lo que está pasando ahora y vemos, viceministro, no sé cómo es su valoración, pero recientemente vimos en la cumbre del G7 uno de los temas abordados fue África, ¿no? Cómo Occidente, cómo estos países coloniales retoman la hegemonía que tenían históricamente sobre África y frenan lo que ellos llaman el avance de Rusia y de China en esta región. Ahora, habría que ver en perspectiva, ¿no?, qué es lo que están ofreciendo. Yo leí un poco el comunicado escueto publicado por el G7 y realmente no dice mucho. Lo que dicen es que van a instigar o van a promover en África que África se sume a la transición hacia energías limpias, para lo cual un conjunto de actores públicos y privados van a proveer financiamiento para tal fin y todo este cuento, pero nada, parece más un cuento chino. Bueno, no, yo creo que no voy a estigmatizar a los chinos, porque eso nos lo heredaron precisamente ellos. Pero esto es un cuento que no tiene claridad. Primero, vamos a estar claros y ser pragmáticos. Cuando China habla con la ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta, China habla con montos claros de inversión, establece números claros, ¿no? Y bueno, intereses ganar. Correcto. En el marco de la cooperación con estos países. Ahora, cuando Estados Unidos habla con los occidentales, con sus pares del G7, no habla de cooperación, no habla de solidaridad, no habla de desarrollo de relaciones ganar-ganar. Bueno, sí habla de relaciones ganar-ganar, porque ganan en la guerra cuando destruyen y después ganan en la paz cuando reconstruyen. Ese es el concepto de Estados Unidos últimamente, ganar-ganar, ¿no? Vimos que aprobaron 50 billones de dólares de los recursos congelados de Rusia para seguir financiando el conflicto en Ucrania. Pero para los africanos no hay nada. O sea, no hay una propuesta de cooperación, no hay un dólar aprobado en cooperación. Mientras que China y Rusia disponen, como usted lo acaba de explicar, un gran presupuesto para cooperar, generar infraestructura. Incluso en la pandemia también se vio mucho el contraste entre los modelos de relacionamiento entre los países. Mientras China y Rusia proporcionaban vacunas y proveían tapabocas, no se recibió nada de Europa ni de Estados Unidos. Ahora le pregunto, ¿qué perspectivas cree? ¿Usted considera que esto se va a traducir en mayor inestabilidad quizás al futuro? ¿Que África logrará continuar profundizando esta senda, este impulso revolucionario? ¿O cómo vemos en un análisis prospectivo
bueno, el curso geopolítico en esta región. Sí, fíjate, por cierto, olvidamos mencionar que es interesante, ¿no? Como recientemente también, no por un proceso, digamos, encabezado por los militares, pero en Senegal, a través de elecciones democráticas, no lograron impedir que llegara al poder un nuevo presidente, también de un corte revolucionario, llegó por elecciones en Senegal. Trataron de hacer todo lo posible, de impedirlo incluso con un estratagema jurídico. Eso ahora que llama el lawfare, el que debió haber sido el candidato no pudo serlo porque le inventaron unos juicios, sin embargo ganaron las elecciones, así que se va extendiendo de diferentes maneras. Ahora, el mundo es un territorio en disputa, no solo África, eso pasa en América Latina, pasa en todos lados. África además siempre es una arbitrariedad hablar de, igual que podríamos decir que hablar de América Latina, porque es muy complejo, pero si nosotros somos complejos y diferentes unos con otros, y también similares en muchas cosas, fíjate, África tiene más de 3.000 etnias distintas, tiene más de 1.200 idiomas. Tú hablabas de unas grandes separaciones, digamos, África del Norte, el Sahel, África subsahariana, pero las diferencias. Por solo decirte un país, Nigeria, que es el país más poblado de África, tiene cerca de 220 millones de habitantes. Nigeria tiene más de 200 etnias, un solo país. Así que la diversidad es muy grande. Pero lo que sí creo que es muy interesante, lo que está pasando es la idea de, que fue además una idea de los viejos líderes independentistas. Ellos tuvieron la visión del panafricana, la idea del panafricanismo. Fíjate que hubo grandes promotores, tanto en el norte como el sur. Lo fue Nasser, como lo pudo haber sido cualquiera de los grandes líderes del sur. Promovieron el panafricanismo. El gran Kwame Nkrumah lo hizo además hasta con su matrimonio. Se casa con una egipcia como parte de una especie de pacto con Nasser, que fue el líder del país, el primer país independiente del África subsahariana, que fue Ghana. Así que esa idea del panafricanismo, la necesidad de la unidad, creo que ha venido cobrando fuerza. La idea, más allá de si son más o menos revolucionarios, pero hay una idea de la necesidad del desarrollo, de una visión independiente, entender que con el norte no lo van a lograr, más allá de que, y además es normal que traten de hacerlo, que traten de mantener buenas relaciones, pero entender que requieren su propio camino. Cada vez se ve más y se escucha más eso en África, y creo que eso sí es un camino sin vuelta atrás. Es decir, cada vez va a haber más líderes, no necesariamente revolucionarios de una perspectiva como la nuestra, no necesariamente socialistas, por cierto, pero que tengan criterios de independencia, que tienen criterios de soberanía, que traten de desarrollar a sus países, acabar con esa África saqueada, exportadora de materias primas a la cual no le queda nada. Y eso ya viene ocurriendo. Eso ya viene ocurriendo además con ejemplos importantes de grandes potencias económicas. Ya te hablaba del desarrollo de países como en el norte, Egipto, Argelia, pero también podemos hablar en otras regiones, Etiopía, Sudáfrica, grandes países con mucho desarrollo, y creo que ese es el camino, y en términos prospectivos creo que es la ruta que va a seguir el continente, entendiendo su importancia en este mundo actual. Excelente, viceministro. Bueno, vamos rapidito a una pausa y enseguida volvemos a nuestro último segmento acá en Debates del Sur Global.